Hola mis bellezas, esperando que tengan un fabuloso día. Hoy vamos a hablar sobre el tema los suelos. Como ya sabemos anteriormente, ya hablamos sobre estos temas, pero hoy vamos a hablar también de algunos tipos de suelos que se nos quedaron en el tintero, ¿ya? Antes que nada, debemos saber qué es la palabra permeable y no permeable. ¿Por qué? Porque dentro de los tipos de suelos o los suelos se habla mucho con este concepto, pero debemos saber realmente qué es, ¿ya? Así que, suelo permeable se refiere a la capacidad que tiene un material de permitirle a un fluido que lo atraviese sin alterar su composición. Por ejemplo, si nosotros vamos a enjuagar un repollo, vamos a usar un colador, que va a ser como nuestro filtro, ¿cierto? Entonces, vamos a echar en el colador el repollo y vamos a dejar que fluya el agua. Nosotros vamos a notar que vamos a estar enjuagando el repollo, todo bien, y abajo va a caer todo el agua. O sea, gracias al colador y además de tener esta capa de repollo, va a caer todo el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una permeabilidad porque se deja pasar todos los componentes líquidos, ¿ya? Cuando un suelo no es permeable, se va a considerar cuando éste no va a dejar pasar el líquido, no va a dejar pasar todo el fluido que haya en ese sector o va a alterar la composición de este mismo, ¿ya? Así que recuerda, el suelo permeable es aquel que deja pasar el fluido y el suelo no permeable es aquel que no va a dejar pasar el fluido o va a alterar su composición. Y aquí vamos con los tipos de suelos. Number one, número 1, suelo humífero. Es aquel que se va a componer de diferentes elementos, por ejemplo, la arcilla, el limo, etc. Pero especialmente va a tener una buena cantidad de material orgánica entre medio. ¿Qué quiere decir que va a tener material orgánico? Que puede ser material orgánico de un honguito que hay en el sector, restos vegetales, restos animales, etcétera. ¿Y esto qué va a hacer? Que sea un sector bueno para sembrar, ya porque va a tener muchos nutrientes este tipo de suelo. Y además tiene la capacidad de ser permeable este tipo de suelo, ¿ya? O sea, va a retener un poco el agua, pero a la vez lo va a dejar pasar. Como sale en esta imagen, se va a ver de qué color oscurito, bien oscuro es este tipo de suelo, ¿ya? Démosle con el otro. Aquí vamos a tener el suelo arenoso. Su principal componente, como lo dice su nombre, es la arena, lo que hace que el tamaño de estas partículas sean bastante grandes, ¿ya? Y además va a quedar espacio entre cada grano, ¿ya? Y esto qué va a hacer que si pasa un fluido, va a pasar así de largo. ¿Por qué? Porque esta arena no es capaz de retener el agua. O sea, es muy permeable el suelo arenoso. Pero no es capaz de tener una gran vegetación. ¿Por qué? Porque los granos son muy separados, entonces no deja que algo crezca. ¿Crecen cosas? Sí, pero muy pocas. ¿Ya? El siguiente es el suelo pedregoso. Este tipo de suelo está formado por diferentes rocas de todos los tamaños. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuáles contienen? Contienen las rocas de tipo ígneas, que son aquellas que son rocas nuevas que vienen recién formadas desde un volcán, o sea, llevan poco tiempo en la Tierra, y también va a estar formado por rocas metamórficas, que son aquellas que llevan ya un poco de tiempo más que la ígnea en la Tierra y tienen componentes que la tienen bastante dura esta roca, pero a la vez se le pueden salir algunas cositas. Y por último, tenemos las rocas sedimentarias, que son aquellas que, como dice su nombre, hacen sedimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen como capitas. Por ejemplo, si yo tomo una roca y esta es sedimentaria, si yo la lanzo o la tomo con fuerza, esta se va a destruir y tú vas a notar que hay diferentes capas. Entonces, el suelo pedregoso, ¿de qué tipo de rocas va a tener? Va a tener rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. ¿Ya?
Y aquí tampoco no se te ocurra plantar. ¿Por qué? Porque no va a surgir mucha vida, porque no es apto para eh, tener plantitas. Y luego tenemos el suelo limoso. Suelen estar en las laderas de los ríos y estos retienen mucha agua y por mucho tiempo. Y también van a retener los nutrientes. Su color suele ser de marrón oscuro, como sale en la imagen que está ahí, ¿ya? En esa imagen. Y es una mezcla entre arena fina y arcilla. Y esto, cuando entra un poco de agua, va a formar barro y además van a salir o van a surgir unos restos vegetales, ¿ya? Y por último, suelo arcilloso. Este se contiene de partículas muy finas que van a formar barro cuando están saturadas de agua, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir saturadas? Que va a haber exceso de agua, mucha agua, demasiada agua, ¿ya? Y los suelos arcillosos van a ser bastante pesados y no van a dejar drenar el agua y que pase fácilmente, ¿ya? Pero tiene un plus, que esta va a contener muchas reservas de nutrientes, ¿ya? Y esos son los tipos de suelo.